Mi nombre es Carlos Said, como lo ven acá abajo. Esta es mi dirección de correo electrónico y el tema de la charla de hoy la tienen ustedes en pantalla. Yo trabajo para una empresa, partner de Centrigo. El nombre de la empresa es Druidix y como tenemos apenas una hora y varias cosas para discutir, voy a empezar. Por favor, tengan presente lo siguiente. En una hora nos pueden cubrir todos los aspectos relacionados a lo que es seguridad en base de datos. Lo que deseamos es dejar sentada la base para posteriores conversaciones y todas las preguntas que ustedes quieran hacer. Empecemos. La mejor manera tal vez de empezar es tratando de discutir sobre el problema. Este gráfico que ven ustedes, algo así como un tablero de control, un dashboard, me pareció interesante, suelo verlo en algunas presentaciones, y observen ustedes los dos ejes de este gráfico. En uno de ellos tenemos tecnologías que en general son conocidas para la protección de los activos digitales, antivirus por firma, anti-spyware, protectores Carlos, contra... Sí, disculpa, pero no, si pasaste el slide no se vio. Quedamos en el primero. no, ¿no se ve? No, se ve el primero. Ahí se ve, No, seguimos en el primero. Ok, ahora se ve. ¿se ve? Sí. Bien, entonces, ¿se escuchó lo que iba comentando? Sí, se escucha Repito, bien. bien, repito rápidamente. Entonces, acá tenemos eh, un dashboard, un tablero de control frecuentemente usado para discutir temas de seguridad informática. Observen ustedes que en general suele hablarse de las tecnologías que están en el eje que estoy recorriendo acá con el cursor. Suele hablarse de antivirus por firma, anti-spyware, protectores de contenido, algunas técnicas más avanzadas, las cuales hacen análisis de comportamiento. Y observen ustedes en el eje superior que lo que tenemos son en general las tecnologías o los ataques sobre los cuales pretendemos protegernos con estas tecnologías. Hablamos de virus, de worm, de troyanos, de spam, de spyware, bots, etcétera. Así tienen ustedes todos allí presentes. Lo que ustedes ven en distintos colores es en general el grado de eficacia entre la tecnología y un verde significaría que esta tecnología es fuertemente adecuada para proteger contra este ataque. Un rojo significaría lo opuesto, que para esta clase de ataque esta tecnología no es la adecuada. Lo interesante de este gráfico, lo importante de este gráfico para nuestra presentación es que en general todavía no ha sido incluido en la discusión todo aquello que tiene que ver con lo que es protección de bases de datos. Otra manera de presentar este problema que uno suele ver es el siguiente. Si uno toma el activo digital como esto que está acá al medio, y en el caso nuestro, esta sería la o las bases de datos que uno desea proteger, en general hemos aprendido del mercado que hay dos maneras de aproximarse a la protección de este activo. Una de ellos es por medio de firewalls, otra de ellas es por medio de IPS o IDS en algunas empresas aún. Otra de las técnicas es prevenir lo que se llama Buffer Overflow Exploits, que son las siglas de lo que tienen acá. Esto es lo que se llama el vector de red y la protección por medio del vector de red. Si uno toma otra forma de aproximarse a la protección de las bases de datos, suelen aplicarse combinaciones de tecnología como antivirus, antivirus por comportamiento y técnicas de protección virtual. Esto es lo que suele llamarse el vector de aplicaciones. Pero de nuevo, cuando uno observa este gráfico, sigue mirando, igual que en el gráfico anterior, que no hay en realidad ninguna tecnología explícita adecuada para lo que es protección de bases de datos. Cuando uno se encuentra frente a esta cantidad de tecnologías, hay una serie de preguntas que tal vez uno podría o debería hacerse. Lo primero es la eficiencia al detener ataques conocidos, lo cual debería tener un grado de eficiencia alto, de certeza alto. Lo importante junto con esto es
la capacidad de detectar ataques desconocidos, es decir, qué posibilidad tiene la herramienta que seleccionemos o la técnica de protección que seleccionemos, de modo de que en base al comportamiento del potencial ataque pueda asumir o presumir que eso se trata de un ataque y que hay que tomar medidas preventivas. Otra de las cuestiones que uno debe preguntarse es cuál es el número de falsos positivos, cuál es el número de falsos negativos y cuál es el daño colateral, entiéndase por daño colateral, el tomar un falso positivo o tomar un falso negativo y asumir que el mismo es un ataque o descartarlo como ataque y las consecuencias de ese error. Con frecuencia, las tecnologías que ustedes encuentran en el mercado deben ser reparametrizadas o actualizadas con frecuencia alta. Esto también deja ventana de vulnerabilidad, que es todo aquel tiempo en el cual no se realizan las actualizaciones. Y existen otras preguntas que tienen más que nada que ver con ya el grado de implementación tecnológica, experiencia requerida para realizar la configuración, cuál es el proceso de gestión de cambios o actualizaciones, etcétera. Pero las 4 o 5 preguntas más importantes están acá arriba y son las que pretendemos de alguna manera contestar y mostrar con nuestra tecnología. Si ustedes miran el último informe que hay referido a las tendencias en ataques sobre base de datos, sobre el vector de base de datos, observen ustedes los siguientes. Estos números se refieren al año 2008. La primera de ellos, la primera tendencia importante es que los exploits, las técnicas de explotar vulnerabilidades en las bases de datos son puestos de forma cada vez más frecuente en la web, son expuestos en la web, yo se lo voy a mostrar a ustedes en unos segundos, lo cual hace posible que cualquier persona, la cual no sea un experto en hacking, tenga acceso a la misma y eventualmente pueda explotar vulnerabilidades de las bases de datos antes de que los proveedores de la tecnología coloquen en el mercado los patches adecuados para protegerlas. La segunda característica importante que surge de las estadísticas del año 2008 es el foco está puesto cada vez más en lo que es el acceso a los datos críticos. Y a diferencia de lo que ocurría en años anteriores, aquella imagen que teníamos del hacker como aquel joven intelectual escondido en un galpón de su casa, en realidad el atacante de base de datos de hoy no lo es tal. El atacante de base de datos de hoy lo que busca es no ser descubierto, buscaba ganar prestigio, hoy reitero, busca no ser descubierto, ya que mientras más tiempo esté operativo sin ser descubierto, mayor es la cantidad de información relevante que él podrá recolectar. Para que tengan ustedes una idea, una entidad válida, robada de una base de datos, después podremos hacer una breve discusión de lo que es una entidad válida, se puede vender en el mercado negro entre aproximadamente 8 y 45 dólares por registro robado. Imaginen ustedes hoy en las bases de datos, sus organizaciones, las decenas de miles, por no decir en algunos casos centenas o millones de registros, con lo cual si alguien consigue explotar y robar registros de esa base de datos, la cantidad de dinero puesta en juego es una cantidad significativa. El tercer aspecto importante es desmistificar aquello de que el atacante en general está en el mundo externo. Si ustedes observan, las estadísticas muestran que el 70% de los ataques se gestan desde dentro de la organización. Y si no se gestan desde dentro de la organización, se originan o se realizan con la anuencia o la complicidad de alguien de adentro de la organización. Las razones son muchas: disconformidad, empleados en conflicto, razones las que ustedes quieran pensar. El marco de tiempo no nos da para hacer una discusión del perfil sociológico del hacker, pero es importante ver desde dónde se origina. Observen también ustedes cuáles son los tipos más frecuentes de ataques. Los tipos más frecuentes tienen que ver con el escalamiento de privilegios, los cuales permiten luego el robo de los datos y además denegaciones de servicio. El hecho importante adicional es que las técnicas de firewall convencionales, las técnicas de firewall que protegen la red,
son inadecuadas para protegernos contra los ataques internos. Se los voy a mostrar en un segundo. Por lo expuesto, por las cosas que venimos conversando, en realidad uno debería pensar lo siguiente, que lo que uno precisa para proteger una base de datos es que la protección sea realizada en tiempo real, ¿sí? Y que las acciones sean proactivas. Es interesante tener un log de auditoría y toda la información relevante a un ataque realizado sobre nuestra base de datos, nuestros activos digitales, pero si ya el ataque fue realizado, en realidad nos encontramos frente a una situación de tener que hacer análisis forense y ya nos robaron, ya nos hicieron daño o ya destruyeron. Lo importante es monitoreo en tiempo real y acciones preventivas, la posibilidad de poder detener un potencial ataque, no solo analizarlo una vez realizado. Si pasamos al cuarto factor que ha sido considerado como uno de los factores relevantes en el año 2008, es errores internos por los empleados de las organizaciones. Esto es, no son acciones deliberadas, las cuales tienen como objetivo provocar daño, sino que son errores. Errores en la asignación de roles, errores en la asignación de privilegios, errores en la asignación de permisos y algo que cada vez más crece, la pérdida de este activo tan en boga que es la laptop o la notebook o el dispositivo el cual uno suele moverse por distintos lugares y a partir del cual o hay allí bases de datos o hay accesos a bases de datos. Ya les he comentado la necesidad de proteger en tiempo real y esta necesidad de proteger en tiempo real y de prevenir ataques, no solamente tener herramientas para hacer análisis ex post o análisis forense, obliga también a pensar o a tener presente que cada vez más son los marcos regulatorios que se aplican a las bases de datos. La mayoría de ustedes debe haber oído hablar de SOX, de SI, algunos, tal vez del país donde están escuchando, han oído hablar de HIPAA, algunos han oído hablar de SAS, y es más, muchas de vuestras organizaciones es muy probable que lo que tengan es necesidad de cumplir no con un marco regulatorio, sino con multiplicidad de marcos regulatorios. Un quinto factor relevante es el concepto de rootkits. Los rootkits fueron una tecnología de exploit en los sistemas operativos que se basaban en un concepto, en una frase famosa que decía mejor que esconderse es no existir. Mejor que esconderse es no existir. Esta es la tecnología con la cual, o es la base, el principio, digamos, filosófico con el cual se escriben rootkits. Los rootkits, como les decía, fueron una propiedad de los sistemas operativos. Digamos, fueron un ataque propietario de los sistemas operativos. A partir del año 2005 miran hacia las bases de datos y tal es así que empiezan a aparecer rootkits para exploits de base de datos y aparecen rootkits de primera generación, de segunda generación y hoy se habla de rootkit de exploit o de explotación de base de datos de tercera generación. Estos datos que les acabo de comentar pueden encontrarlos en el informe del Team Shater que se dedica justamente a el análisis de las tendencias de exploit en base de datos. Bien, lo que hemos visto son las razones. Ahora, ¿por qué pasa todo esto? Todo esto pasa primero porque los datos que están en las bases de datos tienen valor. Para que ustedes tengan números, una cuenta, los detalles de una cuenta de un banco se venden en un precio que oscila entre un 5 y un 10% del valor de la cuenta, del valor del activo de la cuenta en un determinado momento de tiempo. Los datos sobre una tarjeta de crédito se venden, como les decía antes, en aproximadamente $45 en el mercado, en el black market o en el mercado negro. Las tarjetas premiums se paga más por obtener datos sobre la misma. Y si ustedes observan todos estos datos, van y los ponen a la luz de las vulnerabilidades de base de datos, van a encontrar con los siguientes. Las vulnerabilidades dentro de los activos digitales, y en particular las vulnerabilidades sobre base de datos, representan el 30% del total de los exploits o de los ataques. De ese 30%, si uno observa la cantidad de registros o los ataques sobre registros de base de datos, el 75% de ellos logran concretarse.
lo cual responde, digamos, a esta estadística de Verizon del año 2008. ¿Qué es lo que se busca dentro de las bases de datos? Primero, no hay que perder de vista que las bases de datos hoy existen ya no solo en el ámbito privado, sino que existen en el ámbito público, en el ámbito gubernamental, y existen prácticamente en todas las instituciones. Algunas tienen activos o tienen información de mayor valor, otras de menor valor. Un dato relevante es lo que se llama el PII, ¿sí? Traducido del inglés es información que permite la identificación de la persona. Aquellos que están en el mercado en Estados Unidos, están escuchando desde Estados Unidos, han escuchado hablar del Social Security Number. Aquellos que están en Latinoamérica han escuchado del número de documento o han escuchado algún número similar, el cual identifica a la persona. Otros datos que permiten la identificación de la persona son datos sobre su tarjeta de crédito, etcétera. Primero, las bases de datos son atacadas porque no todos los ataques son detectados, y segundo, en general cuando son detectados tarde en el tiempo, lo cual, como les decía antes, lo que obliga es hacer análisis forense y no tomar acciones preventivas. Si ustedes toman el informe del Privacy Right Clearinghouse, muestra que entre el año 2005 y el año 2008, ahí tienen las fechas exactas, aproximadamente 245 millones de registros, los cuales contenían información personal, datos sensibles para una persona, esto es 5 millones de registros por mes, han sido afectados y se han visto afectados de alguna manera en problemas de seguridad. Como cada vez hay más bases de datos, como cada vez hay más datos sensitivos reposando en ellos, entonces cada vez hay más marcos regulatorios. Algunos de ellos, por ejemplo, el Acta de California, la 1386, es un poco más rigurosa con las empresas, ya que obliga a que si una organización encuentra o sabe que por alguna razón puede haberse puesto en riesgo el dato de alguna persona, tiene obligación de notificar legalmente a esa persona de que probablemente la información referida puede estar en riesgo o puede haber sido tomada por un tercero. Al margen de estos Carlos, marcos regulatorios, sí. discúlpame, ¿podrías Sí, subir el volumen? Hay gente que no escucha muy bien. estoy en lo máximo del volumen. Ok, ¿Me escuchan? Hola, ¿se gracias. escucha? Sí se escucha, pero se escucha abajo. Ahí es lo más que puedo Ok, elevar el volumen. listo. Puede Hay ser la algunos que comunicación. escuchan perfecto y otros que escuchan más bajo. Ahora vamos a ver si todos escuchan bien. Gracias. Puede ser el vínculo de cada persona. Sigo. Sí, sí. Luego, les decía entonces, además del acta que mencioné, y ya les mencioné algunas otras, como HIPAA, vinculada a lo que son estándares de protección de la información en empresas vinculadas a la salud, PCI vinculado a las tarjetas de crédito, SOX, para empresas que cotizan en la bolsa de Nueva York, etcétera. Estos marcos regulatorios son marcos los cuales los auditores cada vez prestan mayor atención. Y mayores son las penalidades que deben pagar las organizaciones por el incumplimiento o por el riesgo de información involucrado en el incumplimiento de estas normas. Si repasamos de nuevo unos números rápidamente, fíjense ustedes, solo para tomar algunos, en mayo de 2009 la Universidad de California, por un ataque realizado por un hacker, quedó expuesta la información personal de 160.000 estudiantes. Si toman marzo de 2009, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, de nuevo por un ataque de un hacker, quedaron expuestos los datos personales de 1.600 soldados. Y si ustedes revisan esta lista que está expuesta enfrente de ustedes, hago acá una interrupción para decirles que el seminario va a ser grabado y luego está puesto a disposición de ustedes en la web, de manera tal que puedan verlo con más detalle o puedan detenerse más tiempo en cada slide. Vuelvo a este punto. Ustedes van a observar entonces que
La clase de instituciones son múltiples, encuentran instituciones gubernamentales, se encuentran instituciones privadas, se encuentran universidades, encuentran ataques externos, se encuentran ataques internos, pero el punto en concreto es que la vulnerabilidad en las bases de datos es un riesgo y un riesgo creciente. ¿Por qué atacar una base de datos? La pregunta es importante, la primera respuesta parece sencilla y es lo que diría un americano, un one-stop shop. Es decir, ¿para qué voy a ir a robar en muchos lugares si en realidad si me detengo solo acá tengo suficiente información, tengo suficiente valor o activos de valor para luego decidir lo que quiero hacer? Segundo, porque son accedidas constantemente por múltiples aplicaciones y usuarios. Tercero, porque las bases de datos, no pueden ser cerradas. Lo que uno puede hacer es colocarle un marco de protección lo más adecuado posible, pero deben estar vivas, activas, porque ese es su fin. Cuarto, cada vez más están expuestas a técnicas como SQL Injection, Buffer Overflow, Blind SQL Injection, Cross-Site Scripting y tantas otras tecnologías de ataque que surgen día a día. El siguiente punto es los patch o las protecciones contra vulnerabilidades. En general las organizaciones no pueden aplicarlas ya que necesitan tener las bases de datos disponibles 100% de tiempo y aplicar un Critical Patch Update o aplicar un patch a una base de datos implica hacer test de regresión, test de aplicaciones, etc. Y como ya les decía antes, el ataque interno crece, es el factor más importante, así como la pérdida de laptops, notebooks, tokens o formas de acceder a la base de datos. Si lo que yo les digo les parece que es un mundo tenebroso y fantasioso, fíjense un momento en esto que voy a mostrarles. Voy a mostrarles tres lugares, no tenemos mucho más tiempo, para que vean qué sencillo que es atacar una base de datos. El primer lugar que les estoy mostrando es este sitio de internet, no importa, fíjense que ustedes tienen acá un tab de exploits, ustedes van al tab de exploits, y si esto me contesta, ustedes encuentran acá una lista de exploits, los tienen clasificados inclusive por versión de base de datos, etcétera, y supongan que ustedes saben que una organización tiene una base de datos Oracle 10, entonces vienen acá, miran acá adentro y miren acá el detalle de los exploits. Carlos, disculpa, pero no sí. se ve el sitio web. ¿No se ve? No, se quedó como trabado ahí cuando apretaste en el link. ¿Ahora? No. ¿No se ve para nadie? No, para nadie, estoy recibiendo de la gente que tampoco lo ve. A ver si vamos de nuevo. Un segundo, ¿eh? Ahí. Ahora Ahí se está ven. viendo la pantalla. Sí, ahora se ve. Bien. Entonces, si miren un segundo acá, reitero, escucharon sí la voz. Si miran acá, entonces, supongan que ustedes saben que su organización tiene una versión de Oracle 10, entonces observen acá, tienen la lista de algunos exploits, y ustedes encuentran acá, por ejemplo, un exploit el cual permite hacer escalamiento de privilegios, toman este exploit, sin ser ustedes expertos en base de datos, toman acá el exploit, y si desean intentar atacar una base de datos de estas características, observen ustedes, ¿sí? Lo que tienen que hacer es ir a una ventana SQL y ejecutar esto. Así como les mostré este sitio, existen otros sitios. ¿Se ve el slide? ¿Ven el slide? Acá tienen ustedes otro sitio en el cual también tienen vulnerabilidades, la exposición de vulnerabilidades, y así tienen una lista de sitios en internet, lo cual les va a permitir a ustedes entonces hacerse de formas de explotar la información sin tener por qué ser expertos en este tema. Entonces, lo que pretendo decir nuevamente con esto es la forma de atacar una base de datos no es tan compleja, el problema entonces es cómo protegerlo. Bien. Continuemos con nuestra presentación.
¿Están acá? ¿Se ve la presentación? ¿Nadia? Se ve, gracias. Bien, entonces, por lo que les he comentado hasta acá, observen ustedes, por lo que les reitero, los que les he comentado hasta este momento, entonces lo que tienen ustedes acá son eh, en el mercado una cantidad de herramientas de base de datos, herramientas de protección de segmentos de red, etcétera, los cuales verán ustedes que son insuficientes para resolver el problema en el cual estamos planteados. Lo que necesitamos hacer necesariamente es reducir el grado de exposición. Ahora, ¿cómo se hace para reducir el grado de exposición de las bases de datos? Las formas para reducirlo son varias. La primera es, si uno necesita almacenar información personal, lo que hemos llamado PII Information, esta información debe almacenarse, si es necesario almacenarse, debe encriptarse y debe almacenarse en bases de datos separadas. Dentro de lo posible, lo que hay que hacer es segregación de funciones y entender claramente que la responsabilidad de un administrador de base de datos, la administración del sistema, un oficial de seguridad informática tienen roles y responsabilidades diferentes, las cuales deben ser implementadas dentro de la herramienta de protección. Un aspecto importante también es eliminar los privilegios que son innecesarios. Cuando una persona cambia su rol o su responsabilidad, las responsabilidades y los roles deben ser cambiados. Y un factor importante es realizar auditorías frecuentes. Otra de las cuestiones que ya he mencionado rápidamente es aplicar los patch, los critical patch updates, la protección con vulnerabilidades, las cuales emiten los proveedores, cosa que no es sencilla y volveremos sobre ello en un instante. El siguiente esquema es algún esquema de validación y autenticación de password, el cual emite password débiles, evite password débiles y por último la eliminación de usuarios los cuales son innecesarios. Bien, en base a todo lo que hemos mencionado, podemos entonces pensar que las bases de datos, las vemos acá a la derecha, tienen en una gama de usuarios los cuales intentan acceder a ellas. Tenemos usuarios los cuales se llaman usuarios outsiders o están accediendo desde fuera de la organización. En general acceden vía algún cliente liviano o algún browser, pasan por un firewall corporativo. Luego tenemos los usuarios que llamamos usuarios insiders. Estos usuarios en general acceden vía aplicaciones y en general tienen algún cliente que llamamos cliente pesado o thick client o cliente grueso. Estos acceden vía algún mecanismo de autenticación o algún mecanismo de control de acceso a las bases de datos. Y por último tenemos estos usuarios que son lo que llamamos usuarios privilegiados. Si recuerdan los slides, uno de los slides previos, estos usuarios son en general los administradores de base de datos, los administradores de seguridad informática, administradores de sistema operativo, etcétera. Existe también una tendencia, vuelvo un instante atrás, a pensar que una base de datos, esto que intentamos proteger, es simplemente esta parte de la estructura. Es decir, son simplemente los datos. Y una base de datos en general es más que esto. Una base de datos es una estructura más compleja. Esa estructura más compleja tiene varias piezas. Una de esas piezas son los listeners o llamémosles así las piezas de escucha, las cuales son responsables de atender los pedidos que llegan tanto de conexiones locales como conexiones remotas. Esto, como ven ustedes, es un zoom en menos de los 3 perfiles de usuarios que describí en el slide anterior. Estos entonces llegan por medio de estas piezas de escucha, pero fíjense ustedes que no llegan directamente a los datos. Estos llegan por medio de estas piezas de escucha a la lógica de acceso al motor de base de datos. Este es el responsable en general de implementar las reglas de integridad referencial, mecanismos de acceso, etcétera. Cosas que ustedes seguramente alguna vez escucharon, primera forma normal, segunda forma normal, voice code, etcétera. Y por medio de esta pieza es que se pasa en general por una área de memoria compartida. En Oracle suelen llamarle SGA, en SQL tiene otro nombre, en MySQL tiene otro, etcétera. Pero hay un área de memoria compartida que es el lugar por donde van y vienen todos los datos. Ahora, presten atención
a la parte derecha. Existe una parte de código, los store procedures, los triggers, los views, los cuales son en general ejecutados por estos usuarios privilegiados. ¿Recuerdan? Aquellos que mencionamos hace un instante, administradores de base de datos, seguridad de la información, etc. Estos usuarios, fíjense ustedes que no pasan por este lugar. Estos usuarios ejecutan código el cual llega directamente desde este lugar. Con lo cual, si uno desea proteger la base de datos, el lugar para protegerla no es este, reitero, perdón, no es este, sino que el lugar adecuado es este, porque es el único sitio desde el cual uno puede escuchar todo lo que es diálogo entrante y diálogo saliente, tanto desde conexiones locales y remotas, como de las piezas de código almacenadas en la misma estructura de la base de datos. ¿Cómo trabaja nuestro producto? Visto hasta acá el problema conceptual, el problema general, veamos entonces qué es lo que sabemos hacer nosotros. Lo que nosotros sabemos hacer es lo siguiente. En cada servidor en el cual existe una o más bases de datos, lo que hacemos es colocar un sensor, un agente de software. Reitero, un agente de software. No hay hardware involucrado. Ese servidor donde reside la base de datos puede ser una base de datos, múltiples bases de datos y o múltiples bases de datos heterogéneas. Esto es, en el mismo servidor puede haber una base de datos Oracle, una base de datos Sybase, una base de datos SQL. Todas ellas van a ser observadas o controladas por un único agente. No necesitamos más de un agente. Si existen múltiples servidores, habrá un agente en cada uno de esos servidores. Estos agentes se comunican con el servidor de Hedgehog. Hedgehog es el nombre, ¿sí?, de nuestro producto. Centrigo es el nombre de nuestra empresa. Reitero, Hedgehog es el nombre de nuestro producto. Entonces, estos agentes Hedgehog se comunican con el servidor de Hedgehog. El servidor de Hedgehog es el responsable, entre otras cosas, de implementar las políticas o las reglas para proteger las bases de datos. Es el, es el responsable de dialogar con herramientas de terceras partes que ustedes puedan tener en vuestra organización. Supónganse que ustedes tengan herramientas SIEM de administración de eventos de seguridad informática y ustedes quieren correlacionar eventos, ustedes pueden administrar los alertas de la base de datos desde la consola propietaria o desde la consola que proveemos nosotros en nuestro producto, o pueden hacerlo desde herramientas de terceros y correlacionar con herramientas de terceros. Esta consola de administración que proveemos es una consola web, es un cliente liviano. Para aquellos interesados un poco más en detalles tecnológicos, este slide no se lo voy a discutir ahora, llevaría más de 2 horas la presentación, pero sí dejarle planteado que lo tienen disponible en la presentación y que si alguno luego desea escribirme podemos discutir sobre él. Lo que ven esencialmente es lo siguiente. Observen, indica las bases de datos con los sensores, tienen el servidor que tiene su propio repositorio de eventos, dialoga con las terceras partes, tiene la consola de administración y lo que tienen ustedes dibujados en distintos colores son los protocolos de comunicación. ¿Cómo implementamos la seguridad? La seguridad la implementamos por medio de políticas. Estas políticas se basan en reglas. Las reglas son reglas de la clase condición-acción. Entonces ustedes pueden ver, si sucede determinada condición, se dispara determinada o se ejecuta determinada acción. Por ejemplo, si el objeto que estoy accediendo es esta tabla y la aplicación no es esta aplicación, entonces esto es una situación anormal, con lo cual deseo enviar una alerta de severidad alto, enviar un correo electrónico, eventualmente terminar la sesión del usuario y además de terminar la sesión del usuario, si deseo, ponerlo en cuarentena para que un oficial de seguridad informática o quien corresponda analice por qué está ocurriendo esta situación. Estas reglas se agrupan en políticas y nos permiten crear distintos niveles de protección. Tenemos niveles de protección definidos por el usuario, podemos aplicar las reglas de seguridad basadas en los marcos de compliance del mercado, las que les mencioné, o marcos regulatorios.
SOX, PCI, SAS, HIPAA, las ISO, o inclusive el nivel más sofisticado que es nuestras técnicas de virtual patching que voy a explicar en un par de minutos. Más de alguno de ustedes se debe haber encontrado alguna vez con la duda, pero si para proteger base de datos, ¿qué hago? ¿Software o hardware? Nuestra solución es una solución de software. Reitero, es una solución de software. No necesitamos cajas de hardware, no necesitamos appliance, cascadas de appliance, etc. ¿Por qué una solución de software? Primero, porque cuando el tráfico viaja encriptado, una caja de hardware no sabe qué hacer con ello. Segundo, porque en general las cajas de hardware, como les mostrara en algún slide previo, pueden proteger las conexiones que llegan por medio de los segmentos de red. Pero ¿cómo hace una appliance o una caja puesta dentro de un segmento de red para proteger algo que está viniendo de un store procedure, de un trigger, o una view, o un rootkit instalado en la base de datos? No puede hacerlo. Con lo cual, cuando ustedes se encuentran frente a la disyuntiva de si deben elegir en una solución de hardware o de software, creo que es importante hacerse algunas preguntas como las siguientes. Y luego ustedes pondrán acá la marca que consideren más adecuada. Las preguntas son si van a estar cubiertas todas las clases de acceso. Esto es además si los accesos locales, aquellos que no pasan por la red, van a ser monitoreados. Si se puede terminar las sesiones con una caja de hardware. ¿Qué pasa cuando la dispersión geográfica es grande y entonces uno necesita proteger sitios remotos, subredes, etcétera? ¿Qué pasa con el tráfico del resto de las aplicaciones que no tienen que ver con la base de datos? Si son capaces o no de proteger cuando el tráfico es encriptado y cuáles son en general los costos relacionados a lo que es el crecimiento. Cuando uno necesita crecer, ¿cuáles son los costos? Bien. Pasemos entonces a algo del producto. Acá tienen ustedes una regla escrita de manera teórica, pero voy a mostrarles la manera más agradable, que voy a mostrar el producto funcionando. Nadia, ¿se ve la presentación allí? ¿Se ve la consola de Hedgehog? Todavía no. Ahora sí. Bien. Lo que tienen ustedes acá es la consola de Hedgehog. Yo les hablé hace un instante, recuerden ustedes, les hablé de que tenemos un sensor. En este caso, este sensor, lo están viendo acá, dice que está monitoreando 3 instancias de base de datos, todas en el mismo servidor. Observen ustedes, hay una base de datos MySQL, hay una base de datos Oracle Express por acá abajo, y hay acá una base de datos Oracle 11. Hablé hace un instante de reglas. Vamos entonces a ver qué son las reglas y vamos a escribir algunas reglas para ver el funcionamiento. Disculpen si hay tiempos de demora, pero algunos de ellos no son aducibles a la presentación. ¿Están allí? Ven las reglas, Carlos. ¿Reglas? No se ven. ¿No? No. A ver, mientras veo si les llega la imagen de las reglas. Ahí se ven. Entiendo que ahí se ven. Sí, ahora se ve. Bien. Entonces, acá tenemos primero lo que se llaman reglas de protección de vPatch. ¿Qué son las reglas de vPatch o Virtual Patch? Estas reglas de protección son reglas las cuales ustedes no escriben, sino que son reglas que escribe nuestra empresa, las cuales lo que hacen es proteger contra las vulnerabilidades que surgen en las distintas versiones de base de datos. Como ustedes ven acá,
acá dice a qué versión de base de datos se aplica, y ustedes no tienen, reitero, que escribir estas reglas. Lo que deben hacer es bajarla de nuestro sitio de servicios y automáticamente vuestras bases de datos quedan protegidas contra potenciales exploit o explotación de estas vulnerabilidades. Por otro lado, tenemos las reglas de usuarios. Las reglas de usuarios son reglas que escriben ustedes. Entonces, vamos a tomar una regla como esta que está acá. Voy a mostrárselas un segundo. Observen ustedes lo siguiente. Acá hay una regla cuya sentencia es simple. La regla dice, observen acá, si la sentencia que se está ejecutando es cualquier sentencia, ¿sí? Lo que yo deseo hacer es, observen acá abajo, enviar una alerta a la consola de Hedgehog con un determinado grado de severidad bajo. Y esta regla la tengo aplicada para todas las bases de datos. Bien. Si ustedes quieren escribir reglas más complejas, observen que pueden escribir reglas basadas en la aplicación, el nombre del cliente, la fecha, el día, la dirección IP desde la cual se está ejecutando una determinada sentencia, el módulo desde el cual se ejecuta, el esquema, etcétera. Hay una cantidad, como ustedes ven, amplia, muy amplia de opciones para escribir una regla. Entonces, en la regla ustedes escriben la condición, acá tendrán los operadores, ¿sí?, disponibles. Bueno, por ejemplo, si ustedes eligen determinada fecha, entonces acá tendrán operadores y acá tendrán valores. Supongamos entonces para este caso que la regla que queremos ejecutar es esta que está acá. Una regla que lo que va a hacer es monitorear toda actividad sobre la base de datos. Lo que hacemos entonces es activar esta regla. Y observen acá que tenemos también otra regla que vamos a dejar activa, que está en verde, la cual dice, observen el texto de la regla, dice, si alguien intenta ejecutar una operación de grant o una operación de revoke, ¿sí?, sobre una base de datos, en ese caso yo ya no quiero solo enviar una alerta. En ese caso quiero además terminar la sesión porque entiendo que es una situación más compleja, es una situación más conflictiva. Entonces, teniendo activa ahora estas dos reglas, como acabamos de ver, estas que están en verde, vayamos entonces ahora, supongamos a, un segundo por favor, supongamos que tenemos abierta una sesión de SQL Studio, ¿sí? Algún usuario dentro de la organización, con determinado permiso o no, decidió que entra a esta aplicación SQL Studio y que está curioseando y decidió que va a empezar a navegar. Entonces acá ve este tab de Security, le gusta, dice a ver qué quiere decir esto de Security, lo abre, ve Logins, lo abre, ve que hay un grupo de usuarios, ve que está el System Administrator, lo abre y sigue de alguna manera viendo qué es lo que sucede acá dentro de la base de datos. ¿Qué va a hacer él o no va a hacer él? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos nosotros es lo siguiente, que tenemos una regla que acabamos de activar que lo que hace es monitorear todas las actividades de la base de datos. Si vamos al tab de alertas, este que está acá, ¿sí?, observen qué vemos entonces. Vemos, son las 12:12, lo cual quiere decir que esto es en vivo, no lo estamos fabricando. Quiere decir que la navegación de ese usuario, observen acá está el nombre de la regla, ha sido toda registrada. Y si abrimos el detalle, si quisiéramos ver los detalles de cualquiera de estas operaciones, observen ustedes que lo que tenemos acá es el detalle completo de lo que este usuario ha estado haciendo. Si decidimos saber más en detalle aún, podemos inclusive ver cuáles son los objetos accedidos, los inflows, etc. Bien, supongamos ahora que la situación es la siguiente. Alguien abrió ahora una ventana
SQL, ¿sí? Un SQL Plus, y decidió que lo que quiere hacer ahora es ejecutar una operación de grant. Recuerden que hace un momento les mostré una regla, ¿sí? La cual, si alguien intenta ejecutar un grant, la condición ahora es no solo ver qué pasa, sino detener la sesión. Entonces esta persona entró acá y de alguna manera quiere hacer un grant del rol DBA para el usuario DIP. Entonces ejecuta esta sentencia, pero la respuesta recibe un mensaje de error, y si volvemos a la consola, veamos nuevamente los alertas. Y observen ustedes que las operaciones de gran DBA tienen una marca, acá está, perdón, la 29, la cual indica que ha sido terminada la sesión para ese usuario. Entonces, lo que tenemos es, como les decía hace un instante, no solo la posibilidad de escribir reglas y mirar alertas, sino de tomar acciones proactivas. Por ejemplo, detener la sesión o detener la ejecución de un usuario si es que lo que ha hecho sospechamos que pone en riesgo la base de datos. Es decir, no limitarnos a tener que hacer luego un análisis forense, sino poder detenernos antes. Algún detalle más, tienen un dashboard de control donde ustedes pueden ver las distintas operaciones sobre las bases de datos, cuáles alertas han sido de severidad alta, baja, cuáles han sido las reglas más activadas, lo ven por acá, etcétera. Bien, volvamos entonces un instante a la presentación. Les he mostrado entonces reglas en concreto. Les mostré hace un instante las reglas de VPatch. Les dije que las reglas de VPatch son reglas entonces las cuales no escriben los usuarios, no escriben ustedes, sino que nos encargamos nosotros de ponerlas a disposición de ustedes. ¿Por qué? El por qué está planteado en este lugar. Primero, porque si ustedes miran las estadísticas, un 70% de los usuarios, en este caso de Oracle, no aplican los Critical Patch Updates. Y lo que los aplican, lo aplican con una frecuencia tardía. ¿Por qué? En general no es por mala voluntad, en general es porque para proteger una base de datos y aplicar un patch de actualización, hay que bajar las bases de datos, hay que hacer testing de regresión para verificar que luego las aplicaciones sigan funcionando, y a menudo esto provoca discontinuidad de negocios. Otra importancia de la regla de Virtual Patch es la siguiente. Todos ustedes deben haber escuchado hablar alguna vez del Zero Day Attack, etc. En general, cuando aparece una vulnerabilidad, la vulnerabilidad enseguida queda expuesta en Internet, alguien la presenta en Internet. Pero desde que aparece la vulnerabilidad hasta que el proveedor de la base de datos coloca la solución o el patch update, pasan varios meses. Nuestra solución lo que hace es, una vez detectada la vulnerabilidad, inmediatamente construir la regla y ponerla a disposición de ustedes, haciendo que la base de datos quede protegida o las datos queden protegidas antes de que llegue al mercado la resolución del proveedor e inclusive quede protegida sin que la apliquen ustedes. ¿Cómo se hace para proteger una base de datos de esta manera? Para estar actualizado en las vulnerabilidades y poder liberar protección de inmediato al mercado. Para eso lo que se hace es trabajar con un Red Team. Ese Red Team está formado, acá tienen algunos nombres, por algunas de las personas más conocidas y más respetadas en el mercado de base de datos. Ellos son consultores de nuestra empresa, los cuales inmediatamente que se detectan y ellos detectan vulnerabilidades, escriben las reglas para nuestra empresa. Los beneficios ya se los he enumerado, es protección inmediata de la base de datos sin esfuerzo de vuestra parte. Existe una pata más que es importante, que es lo que se llama Identifier. Brevemente voy a comentarles qué es Identifier de esta forma.
En general, cuando uno tiene aplicaciones tipo Oracle Suite, GD Edwards, aplicaciones las cuales trabajan en un esquema de tree tier o usan un application server, los usuarios para conectarse a la base de datos no hacen uso de su usuario, sino que su usuario es trasladado a un usuario del pool de conexión contra la base de datos. ¿Qué provoca esto? Esto provoca que cuando un auditor busca la trazabilidad de la transacción, no encuentra que este usuario llegó a la base de datos, sino que encuentra que este usuario tomó algún usuario del pool de conexión a la base de datos y en realidad quien ejecutó la operación es este, pero no hay manera de asociar la operación al usuario inicial. Una de nuestras patas de solución para dar trazabilidad a todas las operaciones de base de datos y protección a todas las operaciones es Identifier, que permite la asociación única entre este usuario, el usuario del pool de conexión y la operación en la base de datos. Finalmente, tenemos una pata más que voy a mostrarles rápidamente, muy interesante. La solución se llama RepScan. ¿Qué es RepScan? RepScan es una herramienta la cual lo que hace es hacer un análisis exhaustivo de vuestras bases de datos y decirles cosas como, por ejemplo, la siguiente. Ustedes pueden en un rápido pantallazo, discúlpenme de nuevo, el tema acá es el tiempo, en un rápido pantallazo pueden observar, por ejemplo, que vuestra base de datos tiene todavía activo un determinado paquete, ¿sí? El cual ese paquete puede permitir garantizar privilegios de DBA a Scott si es que el usuario Scott se encuentra activado. Pueden encontrar, por ejemplo, que tienen ustedes código PLSQL escrito dentro de vuestras aplicaciones, las cuales ejecutan la operación grande DBA a determinados usuarios, perfiles, etc. Pueden, por ejemplo, tomar otra parte de esta herramienta y observar cosas como la siguiente. Por ejemplo, observar que dentro de la aplicación hay partes de código, dentro de la aplicación que explota o que usa la base de datos, hay código el cual usa sintaxis como la que les estoy presentando acá. Ustedes saben que sintaxis como esta es la sintaxis básica para luego permitir SQL injection o blind SQL injection. Ustedes pueden tomar otra parte, digamos, de esta herramienta y encontrar, por ejemplo, un análisis exhaustivo de las cuentas que tienen en sus bases de datos y encontrar que estos usuarios tienen claves compartidas, que tienen usuarios los cuales la clave es una clave la cual se extrae o puede derivarse rápidamente de los diccionarios de mercado, o usuarios los cuales tienen nombre de usuario igual a nombre de password, etc. Entonces, esta herramienta que les acabo de mencionar, RepScan, lo que hace es hacer un análisis exhaustivo de las bases de datos. Como consecuencia de ello, genera reportes, los cuales tienen distintos auditorios, administradores de base de datos, desarrolladores, administradores de seguridad informática y o auditores. Pero lo que es más interesante aún, esta solución, esta herramienta lo que hace es no solo diagnosticar, sino luego decirle a ustedes, encontré estos problemas y la solución es tal otra. Encontré estos problemas y la solución es escribir una regla en Hedgehog y yo le voy a escribir a usted la regla en Hedgehog. Entonces, todas estas son características de RepScan para dar un marco de protección integral a lo que es seguridad en bases de datos. Bueno, ¿quiénes somos nosotros? Los premios están allí. Quiero dejar unos minutos para las preguntas. El sitio nuestro lo tienen disponible en la invitación que han recibido. Bueno, más premios. Y la dirección del sitio de Céntrigo para que cualquiera de ustedes pueda descargar la aplicación y hacer un testing. Les sugiero que si tienen dudas o se encuentran con problemas, enseguida nos contacten a nosotros antes de creer que están realmente frente a un problema. Y les dejo acá al pie, por si no alcanzar el tiempo para contestar preguntas, les dejo al pie, les reitero, mi dirección de correo electrónico y la dirección de correo electrónico de Nadia. A cualquiera pueden ustedes enviar las preguntas, que las que no lleguemos a contestar hoy serán contestadas en no más de 48 o 72 horas. Gracias por haber estado presente, espero que haya sido de su agrado y para aprovechar el tiempo escucho las preguntas si es posible contestar.
Nadia. Nadia. Sí, gracias Carlos por la presentación. Voy ahora, por favor les pido que escriban las preguntas ahí en el cuadrado que tienen para escribir, así se las leo a Carlos, por favor. Okay. ¿Qué permisos necesita el sensor en el server de base de datos? ¿Es un servicio Windows? ¿Utiliza Depende, un usuario local del server o uno de un dominio para trabajar? Vamos por parte. Primera parte. El sensor no necesita permisos de administrador, no necesita ningún permiso particular. El sensor corre como un servicio en el caso de Windows y corre también como un servicio en el caso de entornos Unix o entornos Linux. En el caso que estén corriendo como en entornos Unix o en entornos Linux, este servicio lo que va a hacer es atachar un servicio hijo por cada instancia de base de datos que está siendo monitoreado. El consumo total de CPU de un sensor no supera el 2 o el 3% total de las CPUs disponibles. Ok, gracias Carlos. Justo había otra pregunta que era cuál era el impacto de la aplicación en el performance y la acabas de responder. Por si quedó alguna duda en la primera pregunta, sí es necesario crear un usuario, pero ese usuario se crea en el servidor, no en los sensores. En los sensores no hay que crear ninguna clase de usuario, se crea un usuario en el servidor que es el responsable del diálogo contra la base de datos local, nuestro repositorio de base de datos. Ok, ahora se preguntan sobre qué ventajas o desventajas con respecto a Vault de Oracle. La solución de... la solución nuestra permite desactivar todo lo que es el esquema de Vault de Oracle y todo lo que es el esquema de auditoría de Oracle. Les diría que la cuestión sustancial o la diferencia sustancial quien está preguntando probablemente conozca Vault y conozca los audit trails de Oracle. La diferencia esencial es tiempo de respuesta, performance. Y la otra cuestión esencial, no olviden que nosotros lo que podemos hacer es cosas proactivas. Nosotros podemos terminar sesiones, poner en cuarentena a usuarios, ¿sí?, antes de que una acción que pone en riesgo a la base de datos sea ejecutada. Gracias, Carlos. Otra pregunta es, ¿cuál es la granularidad en la identificación de usuarios? El usuario puede ser identificado en términos de usuario de sistema operativo, usuario de la base de datos, dirección IP, terminal, hostname, módulo que está ejecutando, tabla u objeto que está accediendo. Digamos, creo que con eso tienen bastante para identificar de quién se trata. Igual hay más factores para identificar. Otra pregunta es, ¿cómo es el licenciamiento de la aplicación? El licenciamiento de la aplicación no se licencia por servidor, se licencia solamente por sensor. El licenciamiento no tiene que ver con la cantidad de base de datos que está mirando un sensor. Lo único importante es saber cuántas cores hay en cada uno de los sensores, en cada uno de los servidores donde instalan un sensor. Reitero, conocer cuáles son la cantidad de cores que hay en cada uno de los servidores donde hay un sensor. Ese es el único factor de licenciamiento, más el esquema de mantenimiento, por supuesto, ¿no? Gracias. ¿Se puede identificar a un usuario por su rol? Si es Adam, SA o usuario común. Sí, se puede. Además se puede usar LDAP como esquema de identificación, así que si hay datos adicionales definidos por la instalación, por el cliente en LDAP, pueden además tomarse datos de LDAP para hacer la identificación. ¿Funciona para bases de datos PostgreSQL? No aún. El roadmap respecto a eso nadie se lo puede contestar. Sí, justo lo leí y la quería responder. En realidad todavía no está, porque no vemos la necesidad.
si hay un caso especial, tendríamos que evaluarlo y se tendría que ver si se puede agregar al roadmap. Veo que hay preguntas de precios. Los precios en realidad los vamos a contestar y decir caso por caso, porque supuestamente, como explicó Carlos, se hace licencia por core, pero depende de la cantidad de cores y del tipo del tamaño del proyecto. Este licenciamiento para dual cores es considerado una o dos licencias. Son 2 licencias, porque es por core, como explicó bien Carlos. Si queremos tomar medidas dentro de la base de datos, entiendo que necesitaríamos permisos en la misma. ¿Son permisos elevados? ¿Qué es tomar medidas? ¿Qué entiende la persona que está preguntando tomar medidas? ¿Se refiere a terminar y poner, si se refiere a terminar y poner usuarios en cuarentena? No, reitero, nosotros no necesitamos definir ningún usuario dentro de las bases de datos que están siendo monitoreadas. Reitero para que quede claro, no definimos ningún usuario dentro de las bases de datos que están siendo monitoreadas. El único lugar donde definimos usuario es en nuestro servidor para la actividad en nuestra base de datos. No. Ok, gracias. Por ejemplo, desconectar una sesión. Ok. Es justamente esto, terminar sesión, lo que contestó Carlos. Si tengo un servidor con 4 cores, ¿puede limitar el uso a 2 cores y licenciar solo por 2 cores? Si tiene mecanismo de, si está hablando de una máquina virtual o de un esquema de virtualización y tienen asignados en los parámetros de la virtualización que no se van a mover de esos cores, entiendo que no hay ningún problema, Nadia, ¿no? Exacto. Ok, no veo, estoy viendo a ver si hay alguna pregunta. Veo que no hay más preguntas y no me quiero pasar del tiempo, pero con gusto nos pueden enviar las preguntas que tengan sin ningún problema. Veo que acá hay alguna pregunta. Ok. Veo que no hay más preguntas. Les agradezco a todos, agradezco a Carlos por su presentación. Veo, Carlos, que aparte no los leí, pero hay muchas felicitaciones y muchos por la presentación. Y, ok, hay una pregunta más. Si se pueden ver... Antes que se corte, perdón, sí. un segundo antes que se corte. Yo quiero agradecerle por haber estado ahí y en realidad quiero pedirle disculpas porque una hora es insuficiente y obliga a correr. Lo siento, pero tienen disponible mi correo o si me escriben luego por teléfono podemos hablar. Mil disculpas. Ahora contesto la pregunta. Sí, dice, se pueden ver los valores de las variables. Están hablando, sí se pueden ver los valores de la variable, lo que no se pueden ver hasta este momento en el roadmap ya está incluido es el valor de las variables bind. Para la persona que está contestando, variables bind son variables dinámicas. Si las variables son estáticas, variable estática es una contradicción. Si la variable tiene un valor, sí, codificado en las sentencias, sí, se pueden ver todas. Si son bind variables, está dentro de nuestro roadmap a la brevedad. Ok, bueno, creo que contestamos todos. Hay muchas felicitaciones para vos, Carlos. Y bueno, agradezco y como dijo Carlos, esta presentación va a estar disponible, la estamos grabando y no duden en contactarnos si tienen futuras preguntas. Gracias a todos. Muchas gracias a todos, gracias Nadia y tengan buen día. Hasta pronto, gracias.